Monte del Mal. La calma antes de la tormenta. El pueblo de Sadonia, un lugar apacible y tranquilo, estaba sumido en una tranquilidad que pronto se rompería. Sus habitantes, sin saberlo, se encontraban al borde de un abismo sobrenatural que cambiaría sus vidas para siempre. Jorge y Eduardo eran dos amigos inseparables que habían crecido juntos en Sadonia. Jorge, de espíritu aventurero, siempre buscaba emociones fuertes y anhelaba descubrir los misterios ocultos en los alrededores del pueblo. Era un joven de mente curiosa y un corazón valiente. Eduardo, en cambio, era más reservado y cauteloso. Siempre trataba de disuadir a Jorge de sus planes audaces, preocupado por los peligros que podrían acechar en los lugares olvidados de los alrededores de Sadonia. La psicología de Jorge se caracterizaba por una insaciable sed de conocimiento y una confianza inquebrantable en su intuición. Era impulsivo, pero su valentía y su corazón noble eran cualidades que le ganaban la admiración de quienes lo conocían. Por otro lado, Eduardo era un alma protectora, atormentado por preocupaciones constantes. Su psicología estaba marcada por una naturaleza más introvertida y cautelosa, un contrapunto perfecto para la bravura de su amigo. Un día, Jorge le propuso a Eduardo explorar el misterioso Monte del Mal, una colina en las afueras de Sadonia que siempre había estado envuelta en leyendas y rumores oscuros. Nadie sabía qué secretos guardaba, pero la curiosidad de Jorge y su convicción persuadieron a Eduardo a unirse a la expedición. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de él, como si el mismo aire supiera que algo maligno se agitaba en el horizonte. Los dos amigos se adentraron en el espeso bosque que rodeaba el monte. La vegetación se tornaba cada vez más densa, como si la naturaleza misma tratara de advertirles que se estaban acercando a un lugar prohibido. Los sonidos del bosque parecían desvanecerse, sumergiéndolos en un silencio sepulcral. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que pesaba en sus hombros. A medida que avanzaban hacia la cima del monte, una sombra ominosa se cernía sobre ellos, y las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a revelarse en el horizonte. Los árboles parecían retorcerse y susurros incomprensibles se colaban entre las hojas. Jorge y Eduardo intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno de los dos quería ser el primero en admitir que algo siniestro se estaba desplegando ante sus ojos. Así comenzó su descenso a la oscuridad del Monte del Mal, donde el terror sobrenatural se escondía en las sombras, aguardando su oportunidad para envolverlos en su pesadilla inescapable. Susurros en la oscuridad. A medida que Jorge y Eduardo continuaban su ascenso por el Monte del Mal, la sensación de malestar se intensificaba. Las ramas de los árboles parecían aferrarse a ellos como garras invisibles, y el viento soplaba de manera errática, como si fuera el susurro de voces susurrando secretos oscuros en sus oídos. El cielo se oscureció aún más, como si una tormenta se cerniera sobre ellos, aunque no había nubes en el horizonte. Jorge comenzó a sentir un hormigueo en la nuca, como si alguien o algo lo observara desde las sombras. Eduardo, con su inquietud habitual, tomó la mano de Jorge y apretó con fuerza, buscando consuelo en la presencia de su amigo. El bosque se volvía cada vez más laberíntico, con senderos que parecían conducir a ninguna parte y árboles que se cerraban detrás de ellos, como si el propio Monte del Mal quisiera mantenerlos prisioneros. Los susurros se hicieron más audibles, palabras indescifrables que llenaban el aire con un eco inquietante. Jorge, esto no está bien, murmuró Eduardo, con voz temblorosa. Jorge asintió, pero su curiosidad y su valentía seguían impulsándolo hacia adelante. No te preocupes, amigo. Solo estamos explorando. Seguro que todo esto tiene una explicación lógica. Sin embargo, cuando alcanzaron la cima del monte, lo que encontraron los dejó sin aliento. Ante ellos se extendía un paisaje desolador, un panorama de pesadilla. El pueblo de Sadonia, que debería haber estado justo debajo de ellos, había desaparecido por completo. En su lugar, solo veían un abismo negro y retorcido que parecía devorar la realidad misma. El pánico se apoderó de ellos, y su intento por retroceder fue en vano. El bosque se cerró tras ellos, atrapándolos en lo que parecía ser una trampa sobrenatural. Las voces susurrantes se volvieron más claras,
pronunciando sus nombres en un tono escalofriante. Jorge. Eduardo. El Monte del Mal tenía planes siniestros para ellos, y no había vuelta atrás. El terror psicológico que habían temido se apoderaba de sus mentes, y la verdadera pesadilla aún no había hecho su entrada triunfal. Prisioneros de la oscuridad. Jorge y Eduardo estaban atrapados en la cima del Monte del Mal, observando con horror cómo su pueblo, Sadonia, había sido devorado por un abismo oscuro y retorcido. Las voces susurrantes los llamaban desde las sombras, como si el mismo monte los hubiera atrapado en su telaraña sobrenatural. La sensación de estar perdidos en un laberinto de pesadillas se intensificaba. Los árboles que los rodeaban parecían retorcerse y moverse, como si estuvieran vivos, conspirando para mantenerlos prisioneros. Las voces susurrantes se hicieron más persistentes, susurrando fragmentos de pesadillas en sus oídos. ¿Qué es esto, Jorge?, preguntó Eduardo, su voz temblorosa. Jorge, con una mirada decidida en sus ojos, respondió: no lo sé, Eduardo, pero no podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una forma de escapar de este lugar. Juntos, comenzaron a explorar la cima del monte, buscando cualquier indicio que los llevara de regreso a la realidad que habían conocido. Cada paso que daban los sumía más profundamente en el abismo de lo desconocido. El aire se volvía más frío y pesado, y las sombras se alargaban de manera inquietante. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era una silueta borrosa, apenas discernible, pero irradiaba una presencia malévola. Jorge y Eduardo retrocedieron, sintiendo el escalofrío del terror recorriendo sus espinas dorsales. ¿Quién eres?, preguntó Jorge, tratando de mantener la calma. La figura emitió una risa siniestra, un sonido que parecía cortar el aire como un cuchillo. Soy el Monte del Mal, el guardián de las pesadillas, y ustedes son los intrusos que han perturbado mi tranquilidad. Jorge y Eduardo intercambiaron miradas de angustia. Habían encontrado al ente que residía en este lugar maldito. El Monte del Mal no parecía dispuesto a liberarlos, y su influencia maligna los envolvía como una telaraña letal. La parte más oscura de su pesadilla había comenzado, y la lucha por sobrevivir en este lugar de horror sobrenatural estaba a punto de llevarlos al límite de su cordura. El pacto con la oscuridad. A medida que el Monte del Mal se revelaba como una entidad siniestra, Jorge y Eduardo se dieron cuenta de que enfrentaban un enemigo implacable que no tenía intención de dejarlos ir. Sus voces susurrantes resonaban en sus mentes, susurrando dudas y temores que comenzaban a socavar su cordura. La figura oscura que representaba al Monte del Mal parecía estar compuesta de sombras y niebla, sin una forma definida. Sin embargo, sus ojos ardían con un débil brillo rojo, como brasas en la oscuridad, y esa mirada inquietante les perforaba el alma. Jorge, con su valentía innata, decidió enfrentar al Monte del Mal. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con firmeza. El Monte del Mal emitió una risa oscura. Lo que quiero, jóvenes, es su voluntad. Han llegado a mi dominio sin ser invitados, y ahora están atrapados en mi poder. Pero puedo ser generoso. Hagan un pacto conmigo, y quizás, solo quizás, les permitiré regresar a su mundo. Eduardo, temblando de miedo, advirtió a su amigo en voz baja: Jorge, no podemos confiar en esta criatura. No sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Jorge miró a Eduardo, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que estaban en desventaja, atrapados en un lugar donde las reglas de la realidad se habían torcido y la oscuridad reinaba supremamente. Sin embargo, su valentía también estaba acompañada de una astucia inquebrantable. Está bien, Monte del Mal, respondió Jorge con cautela. Haremos un pacto contigo, pero solo si nos garantizas un retorno seguro a nuestro pueblo. El Monte del Mal sonrió, revelando dientes afilados como cuchillas. Muy bien, jóvenes. Hemos sellado un acuerdo. Pero recuerden, en mi dominio, los pactos son traicioneros. Cumpliré mi palabra por ahora, pero tarde o temprano todos deben pagar su precio. El oscuro pacto había sido forjado, y Jorge y Eduardo se encontraban en una posición aún más precaria. Habían aceptado la ayuda de una entidad sobrenatural maligna, sin saber las terribles consecuencias que les aguardaban.
La tensión en el monte del mal aumentaba, y su presencia insidiosa se apoderaba de sus mentes, convirtiendo su huida en una carrera desesperada por sobrevivir. El precio del pacto. El pacto con el monte del mal había sellado el destino de Jorge y Eduardo, sumiéndolos aún más en la oscuridad de este lugar sobrenatural. Con una sensación ominosa persiguiéndolos, comenzaron a descender por el monte, siguiendo las indicaciones del ente sombrío para regresar a su pueblo. A medida que avanzaban por el bosque retorcido, los árboles parecían cederles el paso, como si obedecieran la voluntad del monte del mal. Las sombras se movían y danzaban a su alrededor, tomando formas inquietantes que hacían que sus corazones se aceleraran. Eduardo, esto no parece real, susurró Jorge mientras caminaban en silencio. Eduardo asintió, sintiendo que sus pensamientos se oscurecían. Es como si estuviéramos atrapados en un sueño de pesadilla, Jorge. De repente, el monte del mal se materializó frente a ellos una vez más, sus ojos rojos destellando con malevolencia. Han hecho un pacto conmigo, pero no se han detenido a considerar el precio que deben pagar, susurró con una voz que resonaba en sus almas. Jorge miró al ente con determinación. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? El monte del mal sonrió, pero esta vez su sonrisa era más tenebrosa que nunca. Dentro de ustedes, guardan secretos, temores y deseos oscuros. Yo quiero esos secretos, jóvenes. Quiero sus almas manchadas de oscuridad. Eduardo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No podemos hacer eso. No entregaremos nuestras almas. El monte del mal rió, un sonido que se desvanecía en la brisa como un eco siniestro. No es opcional. El pacto está hecho, y deben cumplir con su parte. Pronto, descubrirán que no pueden luchar contra la oscuridad que acecha en sus propios corazones. Jorge y Eduardo se miraron, compartiendo un temor que iba más allá de las palabras. Habían sellado un acuerdo con una entidad sobrenatural, y ahora debían enfrentar las consecuencias. El precio de su pacto con el monte del mal los acechaba, listo para devorar sus almas y sumergirlos aún más en un abismo de pesadillas. El corazón de las tinieblas. Con el oscuro pacto pesando en sus conciencias, Jorge y Eduardo continuaron su descenso por el monte del mal. Las sombras parecían aferrarse a ellos, acechándolos mientras avanzaban por el bosque retorcido. Cada paso que daban los llevaba más profundamente en las fauces de esta pesadilla sobrenatural. El monte del mal los guiaba con una mirada misteriosa y su voz susurrante, revelando secretos oscuros de sus vidas que ni siquiera ellos conocían. Los temores y deseos más profundos salían a la luz, envolviéndolos en una red de confusión y desesperación. Esto es una locura, Jorge, murmuró Eduardo mientras caminaban. No podemos permitir que nos arrebaten nuestras almas. Jorge, sintiendo la presión abrumadora del pacto, miró a su amigo con determinación. Eduardo, tenemos que encontrar una forma de romper este pacto, de liberarnos de esta pesadilla. No podemos permitir que el monte del mal se apodere de nosotros. El bosque se hizo más denso a su alrededor, y la sensación de estar atrapados en un laberinto sin fin se hizo insoportable. Las sombras se cerraban cada vez más, amenazando consumirlos en la locura. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde se alzaba una antigua estatua de piedra. La estatua representaba a una figura encapuchada, con una expresión de dolor y sufrimiento grabada en su rostro. El monte del mal se detuvo frente a la estatua y se volvió hacia Jorge y Eduardo. Aquí está la clave para romper el pacto. Deben liberar a esta alma atormentada y restaurar su paz. Solo entonces estarán libres. Jorge y Eduardo miraron la estatua, sintiendo que contenía la respuesta a su dilema. Sabían que no tenían otra opción. Con determinación, comenzaron a investigar la estatua y descubrieron una antigua inscripción en su base. Era un conjuro olvidado, una forma de liberar el alma atormentada. Juntos, recitaron el conjuro, liberando la alma encapuchada de su tormento. La estatua se desmoronó en polvo, y un resplandor de luz llenó el claro en el bosque. Las sombras retrocedieron, y el monte del mal emitió un grito de furia antes de desaparecer en la oscuridad. El pacto se había roto, pero el precio que habían pagado había dejado cicatrices en sus almas. Jorge y Eduardo sabían que nunca volverían a ser los mismos,
pero al menos estaban libres de las garras del monte del mal. Sin embargo, su lucha contra el terror sobrenatural aún no había terminado. El pueblo de Sadonia seguía siendo un enigma, y la oscuridad que habían desatado acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. El regreso a Sadonia. Después de romper el pacto con el monte del mal, Jorge y Eduardo se encontraron de pie en el claro del bosque, sintiendo cómo la tensión que había atormentado sus almas comenzaba a disiparse. Las sombras retrocedieron, y un sentimiento de liberación los invadió. Sin embargo, sabían que habían pagado un precio alto por su libertad. El monte del mal había desaparecido, al menos por el momento, pero la oscuridad que había acechado en su interior todavía los afectaba. Sus almas habían sido marcadas por los secretos oscuros y los deseos profundos que habían revelado durante su tiempo bajo la influencia de la entidad sobrenatural. Jorge miró a Eduardo y dijo con determinación: tenemos que regresar a Sadonia y descubrir qué le sucedió a nuestro pueblo. No podemos dejar que esta oscuridad se apodere de más personas. Eduardo asintió, compartiendo la misma determinación. Juntos, comenzaron a buscar el camino de regreso a su hogar, siguiendo la senda que los había llevado al monte del mal. A medida que avanzaban, notaron que el bosque parecía menos hostil, como si la influencia de la entidad maligna se hubiera debilitado. Finalmente, después de horas de caminar, emergieron del bosque y se encontraron en las afueras de Sadonia. Sin embargo, lo que vieron los dejó sin aliento. El pueblo yacía en ruinas, sus edificios abandonados y sus calles vacías. ¿Qué ha sucedido aquí?, murmuró Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas. Jorge examinó los alrededores y notó que las casas parecían haber sido abandonadas apresuradamente. No había señales de vida en ningún lugar, solo un silencio inquietante que colgaba en el aire. Algo terrible ha pasado en nuestro pueblo, dijo Jorge con voz sombría. Y sospecho que el monte del mal ha dejado su huella aquí también. Decidieron adentrarse en Sadonia, enfrentando el misterio que los rodeaba y buscando respuestas sobre la devastación que había caído sobre su hogar. Pero sabían que la oscuridad no había sido completamente derrotada, y que aún tendrían que enfrentar los horrores que acechaban en las sombras de Sadonia. El silencio de Sadonia. Jorge y Eduardo avanzaron con cautela por las calles desiertas de Sadonia. El silencio que los rodeaba era abrumador, solo interrumpido por el crujido de sus pasos sobre el suelo desgastado y las hojas secas que cubrían las aceras. El pueblo que una vez conocieron, lleno de vida y alegría, ahora yacía en un estado de abandono y desolación. Las casas parecían haber sido dejadas apresuradamente. Las puertas estaban entreabiertas, las cortinas ondeaban en el viento y las sillas y mesas estaban revueltas como si sus habitantes hubieran huido en medio del caos. Pero no había señales de lucha ni de daño físico, simplemente, Sadonia parecía haber sido abandonada por completo. Jorge y Eduardo llegaron a la plaza del pueblo, donde solían congregarse los habitantes para celebrar eventos y festividades. Ahora, la fuente central estaba seca y cubierta de musgo, y las bancas estaban desiertas. El reloj de la torre del ayuntamiento marcaba una hora inexistente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No entiendo lo que está pasando, murmuró Eduardo, con la mirada perdida en la plaza desolada. Jorge asintió, sintiendo una inquietud creciente. Es como si Sadonia hubiera sido atrapada en una pesadilla interminable. Debemos encontrar respuestas, Eduardo, y descubrir qué causó todo esto. Decidieron dirigirse al hogar de Jorge, que estaba cerca de la plaza. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Con cautela, entraron y comenzaron a explorar la casa. Las habitaciones estaban en desorden, como si alguien hubiera estado buscando frenéticamente algo. Pero no encontraron evidencia de lucha o daño físico. Cuando llegaron a la habitación de Jorge, descubrieron un antiguo libro abierto en la mesa, con extrañas inscripciones y dibujos. Era un libro de la historia del Monte del Mal, lleno de relatos de desastres y tragedias que habían asolado a Sadonia en el pasado. Este libro contiene las respuestas que buscamos, dijo Jorge, con los ojos fijos en las páginas llenas de secretos oscuros. Pero también puede contener la clave para enfrentar el terror que aún acecha en nuestro pueblo. Eduardo asintió,
consciente de que la verdadera naturaleza de la oscuridad que habían desatado estaba a punto de revelarse. La historia del Monte del Mal tenía profundas raíces en Sadonia, y descubrir la verdad los llevaría a enfrentar horrores aún más oscuros en las siguientes etapas de su búsqueda. La historia del Monte del Mal. Jorge y Eduardo se sumergieron en las páginas del antiguo libro que habían encontrado en la habitación de Jorge. Las inscripciones y los dibujos en las páginas parecían cobrar vida, narrando la historia aterradora del Monte del Mal y su influencia en Sadonia a lo largo de los siglos. La leyenda contaba que el Monte del Mal había sido una entidad antigua y misteriosa, mucho más antigua que el propio pueblo. Se decía que era una manifestación de los temores y los secretos oscuros de aquellos que vivían en Sadonia. Durante generaciones, había acechado en las sombras, influyendo en los pensamientos y las acciones de los habitantes, alimentándose de sus miedos más profundos. A medida que avanzaban en la lectura, Jorge y Eduardo descubrieron que el Monte del Mal se había manifestado varias veces en el pasado, provocando desastres y tragedias en Sadonia. Cada vez que surgía, la entidad parecía más fuerte, más hambrienta de poder y control. Esto explica por qué nuestra presencia en el Monte del Mal desencadenó su ira, dijo Jorge. Hemos sido arrastrados a una antigua lucha entre el bien y el mal que ha consumido a nuestro pueblo durante siglos. Eduardo miró las páginas llenas de horrores y preguntó, ¿cómo podemos detener esto? ¿Cómo podemos liberar a Sadonia de esta maldición? La respuesta estaba en las páginas finales del libro. Había un conjuro, un antiguo ritual que había sido utilizado en el pasado para sellar al Monte del Mal y mantenerlo bajo control. Pero llevar a cabo el ritual no sería fácil, requería la unión de las almas de los habitantes de Sadonia y un sacrificio voluntario de alguien dispuesto a enfrentar a la entidad. Jorge y Eduardo sabían lo que debían hacer. Debían buscar a los sobrevivientes de Sadonia, aquellos que aún no habían caído bajo el influjo del Monte del Mal, y unir sus fuerzas para llevar a cabo el ritual de sellado. La batalla contra la oscuridad que había acechado su pueblo durante siglos apenas comenzaba, y estaban dispuestos a enfrentarla con determinación y valentía. La búsqueda de los sobrevivientes. Jorge y Eduardo se sintieron abrumados por la responsabilidad que les aguardaba. La lectura del antiguo libro reveló la única forma de enfrentar al Monte del Mal y liberar a Sadonia de su influencia oscura, el ritual de sellado que requería la unión de las almas de los habitantes supervivientes. Con determinación, se dispusieron a buscar a los sobrevivientes de Sadonia, aquellos que aún no habían caído bajo el dominio del Monte del Mal. Las calles desiertas y los edificios en ruinas eran un recordatorio constante de la devastación que había asolado su pueblo. Después de horas de búsqueda infructuosa, finalmente encontraron a una pequeña familia que había logrado mantenerse a salvo en su hogar. Los residentes, una madre y sus 2 hijos, estaban agotados y asustados. Se habían escondido en su sótano, lejos de las sombras que habían envuelto Sadonia. La madre, María, explicó lo que había sucedido. El Monte del Mal surgió de la nada. Comenzó a influir en las mentes de nuestros vecinos, haciéndolos actuar de manera extraña. Algunos simplemente desaparecieron, otros se volvieron violentos y delirantes. Eduardo asintió con empatía. Lo entendemos, María. Hemos estado atrapados en esta pesadilla también. Pero hemos descubierto una forma de luchar contra el Monte del Mal y liberar a Sadonia. Jorge explicó el plan del ritual de sellado, y aunque María estaba reticente al principio, comprendió la gravedad de la situación. Sabía que debían unir sus fuerzas para enfrentar al ente maligno que había invadido su pueblo. La familia se unió a Jorge y Eduardo, y juntos se dispusieron a buscar a otros sobrevivientes dispuestos a participar en el ritual. La tarea no fue fácil, ya que muchos se habían escondido por temor o habían caído bajo el control del Monte del Mal. Sin embargo, la esperanza de liberar a Sadonia de su pesadilla les dio fuerzas para seguir adelante. A medida que la noche caía sobre el pueblo, el grupo de sobrevivientes se reunía en la plaza central. Las llamas de las velas destellaban en sus rostros decididos mientras se preparaban para llevar a cabo el ritual de sellado. La oscuridad del Monte del Mal acechaba a su alrededor, pero la determinación de liberar su pueblo los guiaba hacia adelante. El ritual del sellado. La plaza central de Sadonia se iluminó con las llamas de las velas mientras Jorge, Eduardo,
María y los demás sobrevivientes se preparaban para llevar a cabo el ritual de sellado. El aire estaba cargado de tensión, y las sombras del Monte del Mal parecían acechar desde las sombras cercanas, como si intentaran detener su intento de liberar al pueblo. El libro antiguo proporcionó instrucciones detalladas para llevar a cabo el ritual. Cada participante debía ofrecer una parte de su alma, un recuerdo o un deseo oscuro que había sido revelado durante su tiempo bajo la influencia del Monte del Mal. Estos fragmentos de alma se combinarían en un acto de unidad y sacrificio, formando un escudo poderoso contra la entidad maligna. Jorge y Eduardo se miraron con determinación, listos para enfrentar su propia oscuridad interior. Cada uno compartió un recuerdo doloroso y un deseo sombrío, conscientes de que este sacrificio era necesario para salvar a Sadonia. María y los demás hicieron lo mismo, compartiendo sus secretos más profundos y oscuros. A medida que los fragmentos de alma se combinaban, una energía intensa comenzó a llenar la plaza, haciendo que las velas parpadearan y el aire vibrara con poder. El Monte del Mal, sintiendo la amenaza, emitió un grito de furia desde las sombras circundantes. Su presencia se hizo más intensa, pero los participantes del ritual se aferraron a su determinación. No permitirían que esta entidad sobrenatural prevaleciera. El momento culminante del ritual llegó cuando Jorge y Eduardo se unieron en un abrazo, fusionando sus fragmentos de alma en un acto de profunda unión. La energía se elevó a su punto máximo, y una luz brillante y cegadora estalló en la plaza, envolviéndolos a todos. El Monte del Mal emitió un grito aterrador y desapareció en la oscuridad, incapaz de soportar la luz y el poder combinado de las almas liberadas. La entidad maligna fue sellada una vez más, con la esperanza de que esta vez fuera para siempre. Sadonia quedó en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio de alivio y esperanza, un silencio que marcaba el comienzo de la recuperación de su pueblo. Jorge, Eduardo, María y los demás sabían que habían enfrentado un mal antiguo y que la lucha no había terminado, pero al menos habían encontrado una forma de mantenerlo a raya y proteger a su comunidad. El ritual del sellado había tenido éxito, y la oscuridad que había acechado Sadonia durante siglos había sido contenida. Ahora, tendrían que reconstruir su pueblo y sanar las heridas de su pasado. Pero la esperanza brillaba en sus corazones, y estaban dispuestos a enfrentar el futuro con valentía y unidad. Las marcas de la oscuridad. Después del exitoso ritual de sellado, la calma finalmente regresó a Sadonia. Las sombras que habían envuelto el pueblo durante tanto tiempo se habían disipado, y la sensación de alivio era palpable en el aire. Sin embargo, las cicatrices de la oscuridad que había acechado en Sadonia durante siglos quedaron grabadas en las almas de sus habitantes. Jorge, Eduardo y los demás sobrevivientes se unieron en la tarea de reconstruir su pueblo. Las casas fueron reparadas, las calles limpiadas y la vida comenzó a regresar a Sadonia. Pero no todos los estragos de la entidad maligna podían ser reparados con facilidad. A medida que pasaban los días, los habitantes de Sadonia comenzaron a notar cambios en sí mismos. Las marcas de la oscuridad que habían revelado durante el tiempo bajo la influencia del Monte del Mal comenzaron a manifestarse. Pesadillas nocturnas, ansiedad y visiones perturbadoras se convirtieron en una parte inquietante de sus vidas cotidianas. Jorge y Eduardo también sintieron el peso de las marcas de la oscuridad. Las sombras que habían acechado en sus almas durante su tiempo en el Monte del Mal dejaron una huella profunda. A menudo se encontraban perdidos en pensamientos oscuros y susurros inquietantes que resonaban en sus mentes. María, quien había perdido a su esposo durante la influencia del Monte del Mal, también luchaba con sus propias marcas. A menudo se le veía mirando a la distancia con una mirada vacía y ausente, como si estuviera atrapada en los recuerdos dolorosos. A pesar de los desafíos que enfrentaban, Jorge, Eduardo y los demás habitantes de Sadonia no estaban dispuestos a rendirse ante las marcas de la oscuridad. Sabían que habían ganado una batalla importante al sellar al Monte del Mal, pero la lucha por sanar las heridas de su comunidad estaba lejos de terminar. Decidieron buscar ayuda fuera de Sadonia, en busca de expertos en trauma y psicología para ayudar a los habitantes a superar las secuelas de la entidad maligna. La curación sería un proceso largo y difícil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la esperanza de que algún día su pueblo pudiera recuperarse por completo. Mientras tanto,
Las marcas de la oscuridad seguían siendo un recordatorio constante de la lucha que habían enfrentado y de la necesidad de mantenerse unidos para proteger su comunidad de futuras amenazas sobrenaturales. La historia de Sadonia estaba lejos de haber llegado a su fin, y sus habitantes estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. El retorno de la oscuridad. A medida que Sadonia comenzaba a recuperarse lentamente de las secuelas de su encuentro con el Monte del Mal, un sentimiento de esperanza se afianzaba entre sus habitantes. Aunque las marcas de la oscuridad seguían presentes en sus vidas diarias, estaban decididos a superarlas y reconstruir su comunidad. Sin embargo, la tranquilidad que habían alcanzado se vio amenazada por un oscuro presagio. No pasó mucho tiempo antes de que los habitantes de Sadonia comenzaran a experimentar fenómenos extraños y perturbadores una vez más. Pesadillas vívidas, sombras que se movían sin explicación y susurros inquietantes llenaron sus noches, recordándoles la presencia inquietante del Monte del Mal. Jorge y Eduardo, conscientes de que la oscuridad podía regresar en cualquier momento, reunieron a los sobrevivientes en la plaza central para discutir las recientes perturbaciones. María, aún afectada por la pérdida de su esposo y luchando contra las marcas de la oscuridad, compartió una visión que había tenido en sus pesadillas, una figura encapuchada que parecía ser la personificación del Monte del Mal. La ansiedad y el miedo se apoderaron de los habitantes de Sadonia, quienes temían que la entidad maligna hubiera encontrado una manera de regresar a su pueblo. Los recuerdos de su última confrontación con el Monte del Mal todavía estaban frescos en sus mentes, y no estaban seguros de poder enfrentar nuevamente la oscuridad que había acechado en su interior. Jorge habló con determinación, instando a su comunidad a mantenerse unida. No podemos permitir que el Monte del Mal recupere su control sobre nosotros. Hemos enfrentado la oscuridad una vez, y estamos dispuestos a hacerlo nuevamente. Pero esta vez, estaremos mejor preparados. Eduardo asintió, compartiendo la determinación de su amigo. Debemos buscar respuestas y encontrar una forma de proteger a Sadonia de esta amenaza. No importa cuán poderosa sea la oscuridad, nuestra unidad y valentía son nuestro mejor escudo. Los habitantes de Sadonia sabían que su lucha contra la oscuridad estaba lejos de haber terminado. A pesar de las marcas de la oscuridad que los atormentaban, estaban dispuestos a enfrentar la entidad maligna una vez más, con la esperanza de que esta vez pudieran vencerla de manera definitiva y proteger a su amado pueblo. La búsqueda de respuestas. Sadonia estaba sumida en un estado de inquietud y miedo, ya que los fenómenos extraños y las perturbaciones continuaban. Jorge, Eduardo, María y los demás habitantes sabían que debían buscar respuestas para comprender por qué el Monte del Mal había regresado y cómo enfrentarlo de manera efectiva. Decidieron emprender una búsqueda exhaustiva en busca de pistas y consejos sobre cómo derrotar la entidad maligna de una vez por todas. Aunque el antiguo libro les había proporcionado información valiosa en el pasado, sentían que necesitaban más conocimientos para enfrentar la oscuridad. Su búsqueda los llevó a consultar con expertos en lo paranormal y lo sobrenatural. Se reunieron con eruditos, cazadores de leyendas y expertos en ocultismo, en busca de consejos y guía. Descubrieron que el Monte del Mal era un ser antiguo y astuto, que se alimentaba de las emociones y secretos oscuros de las personas. Su regreso probablemente había sido desencadenado por la presencia continua de tales emociones en Sadonia. Durante sus investigaciones, Jorge y Eduardo descubrieron un antiguo artefacto que se decía que tenía el poder de desterrar al Monte del Mal de manera permanente. Se trataba de un amuleto antiguo que, según las leyendas, había sido utilizado con éxito en el pasado para sellar al ente maligno. Armados con esta nueva información y el amuleto en su posesión, Jorge, Eduardo, María y los demás habitantes de Sadonia se prepararon para enfrentar al Monte del Mal una vez más. Sabían que el tiempo apremiaba y que debían actuar con determinación y valentía para proteger su pueblo. En la plaza central de Sadonia, con el amuleto en mano, comenzaron a realizar el ritual para desterrar al Monte del Mal. Las velas brillaban intensamente y el aire vibraba con poder mientras recitaban las antiguas palabras del conjuro. Esta vez, estaban mejor preparados y unidos en su determinación de enfrentar la oscuridad. El Monte del Mal, consciente de la amenaza que representaban, emitió un aullido desgarrador desde las sombras. Pero los habitantes de Sadonia no se dejaron intimidar.
continuaron el ritual con valentía y esperanza, decididos a liberar su pueblo de la entidad maligna de una vez por todas. El momento culminante del ritual se acercaba, y Sadonia sostenía la respiración, esperando que esta vez lograran vencer al monte del mal de manera definitiva y liberar su pueblo de la oscuridad que lo había acechado durante tanto tiempo. La victoria de la luz. El aire estaba cargado de electricidad mientras los habitantes de Sadonia completaban el ritual para desterrar al monte del mal. Las velas brillaban intensamente, y el amuleto antiguo emitía una luz dorada que llenaba la plaza central. La presencia de la entidad maligna se volvía cada vez más intensa, pero los habitantes estaban decididos a enfrentarla con valentía. El conjuro final resonó en la plaza, y un destello cegador de luz envolvió a todos los presentes. El monte del mal emitió un grito aterrador mientras era arrastrado lejos de Sadonia, desterrado por el poder combinado de la comunidad que se había mantenido unida en la lucha contra la oscuridad. La plaza quedó en silencio, y la luz del amuleto se desvaneció gradualmente. Sadonia se sumió en un profundo alivio, sintiendo que finalmente habían vencido al monte del mal de manera definitiva. Las marcas de la oscuridad que habían atormentado a sus habitantes durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, y una sensación de paz llenó el pueblo. Jorge, Eduardo y María compartieron una mirada de satisfacción, conscientes de que habían protegido a su comunidad de la amenaza sobrenatural que los había acechado durante generaciones. Habían demostrado que la unidad, la valentía y la determinación podían vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Con el monte del mal desterrado, Sadonia comenzó un proceso de sanación y recuperación más profundo. Los habitantes trabajaron juntos para reconstruir sus vidas y superar las secuelas de la entidad maligna. Los recuerdos dolorosos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por una esperanza renovada y un sentido de comunidad más fuerte que nunca. La historia de Sadonia estaba lejos de haber llegado a su fin, pero esta vez estaba marcada por la victoria sobre la oscuridad y la fortaleza de sus habitantes. Habían enfrentado horrores sobrenaturales y habían emergido más fuertes y unidos que nunca. Con la luz brillando en sus corazones, estaban dispuestos a enfrentar el futuro con valentía y determinación, protegiendo su amado pueblo de cualquier amenaza que pudiera surgir. Y así, Sadonia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, una comunidad que había enfrentado las sombras más profundas y había emergido triunfante. Su historia sería recordada por generaciones como un recordatorio de que la unidad y la valentía podían vencer incluso a las fuerzas más oscuras, y que la luz siempre podía prevalecer sobre la oscuridad. Fin.